Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas, el programa de los empresarios y los emprendedores que se decidieron por el camino del éxito. Vamos a tener a partir de hoy una serie de 3 programas donde vamos a hablar algo muy importante, la psicología del consumidor. Es decir, cómo usted como empresario, como estratega de comunicación, como emprendedor, puede meterse en la cabecita de sus consumidores, extraer la información y utilizarla en su beneficio para poder potenciar sus ventas, para poder mejorar sus servicios, incluso para poder crear sus productos. Y para comenzar tenemos con nosotros nada más y nada menos que a una mente brillante, a una especialista en lo que se refiere a la estrategia de comunicaciones para marketing. Ella ha trabajado para empresas latinoamericanas como Johnny Rubicam y actualmente es la directora de operaciones de DMH Américas, Comunicaciones Integradas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Gisela Bruck. Hola Leo, gracias a ustedes, gracias a ti por tenerme en tu programa, muy contenta de estar acá. Gisela, yo decía, si vamos a hablar de lo que se refiere a estrategias de segmentación psicográfica, de entender la mente de los consumidores, de poder saber cómo segmentar una campaña para poder hacerle una campaña efectiva, dije, con la única persona con la que me siento que estoy absolutamente confiado que puedo hablar al respecto es con Gisela Bruck, porque te conozco y sé que tienes una vasta experiencia en ese sentido. Gisela, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Cuéntanos un poco de qué se trata esto de la psicología del consumidor, a la segmentación psicográfica. Bueno, muchas gracias por todas las flores primero. Tú empezaste diciendo una cosa muy importante cuando iniciaste la presentación del programa, que es cómo lograr meternos en las cabecitas de los consumidores, ¿no? Y una herramienta que es súper importante para lograr meternos en las cabecitas y en los corazones de los consumidores es justamente el tema de la segmentación psicográfica. Es un tema que las agencias de comunicaciones usan ya hace bastante tiempo, solo que las herramientas digitales pues le dieron una potencia durísima en los últimos años. De alguna manera siempre existió el tema de la psicología, de dividir a los seres humanos de la manera como nosotros pensamos, sentimos o incluso por nuestra personalidad. Y el marketing pues se ha encargado de mirar a esos grupos de consumidores desde el punto de vista de sus metas, motivaciones, valores, estilos de vida, y después todo eso se cruza pues con los hábitos de consumo, con los hábitos de compra, con el consumo de medios. Y hoy en día se cruza hasta con cualquier cosa que miras en una red social. Entonces, en este instante, las personas que trabajamos en mercadeo y en comunicación, pues somos capaces de saber de todo de los consumidores, ya no solamente desde el punto de vista de lo que ellos consumen, sino hasta de lo que ellos opinan, de cómo ellos son incluso dueños de los medios de comunicación hoy en día, ¿no? Esa es un poco la ventaja que tenemos hoy con respecto ¿Cómo a... se hacía, Gisela? Tú tienes amplia trayectoria, ya has trabajado, bueno, evidentemente estuviste también en la época cuando las redes sociales no hacían parte de las estrategias de ninguna campaña porque no existían. Se trabajaba más con lo que es el BTL, o sea, el mercadeo directo, y también con lo que es el ATL, la publicidad en los grandes medios de comunicación. ¿Cómo se hacía antes y cómo ahora se puede llegar a entender a ese consumidor? O sea, ¿cómo ha cambiado todo? Bueno, antes básicamente lo que se hacía era mucha investigación de mercados, mucha investigación de medios. Esas tipologías de consumidores estaban de alguna manera ya identificadas, incluso ya pesadas en los países, o sea, ya se sabía en cada país cuánto pesa este grupo versus cuánto pesa este grupo. Y por ejemplo, para llegarle a esos consumidores específicos que pensaban de una manera y por tanto se exponían a los medios de una manera específica, pues lo que se hacía era investigaciones de cruce. O sea, yo determinaba una serie de valores, determinaba una serie de características, de formas de pensar, y lo cruzábamos en investigación para ver cómo llegarle a ese consumidor. Era súper costoso, o sea, hacer esas investigaciones costaba dinero, y obviamente no todos los anunciantes podían llegar allí, ¿no? Podían llegar a pagar lo que se necesitaba para targetizar de la forma tan sencilla como lo hacemos hoy.
¿Cómo se hace hoy? ¿Cómo se logra eso? Bueno, mira, ahora es facilito, ahora es muy facilito porque ahora tenemos todas las herramientas que te permiten targetizar por lo que tú quieras, ¿no? Esas herramientas psicográficas del consumidor dividen a los consumidores básicamente por lo que son metas, motivaciones, valores y de ahí estilos de vida y hábitos en general, ¿no? Y entonces encontramos tres grandes tipos de consumidores. La manera como a mí más me gusta trabajar, porque me parece que es la más digerible en las agencias, tiene que ver con la rapidez en la que los consumidores adoptan las nuevas tendencias. Entonces hay un grupo que adopta muy rápido las tendencias, que son gente pues exploradora, son gente individualista, son gente que marcan las tendencias y que siempre están buscando o explorar o crecer. Entonces a ese grupo se le llega por lo general de una manera muy fácil si vas a los medios y te buscas los medios que ofrezcan esas cosas, los medios que le den a la gente la capacidad de experimentar, la capacidad de opinar, de ser los primeros en expresar una opinión. Después hay un segundo grupo que en general, casi invariablemente en todas las sociedades es el grupo más grande, que es un grupo de seguidores, que es gente que no marca tendencias, sino que las sigue. Dentro de ese grupo hay subdivisiones, el que lo sigue más rápido y el que tarda más en seguirlo. Bueno, ahí hay una variedad gigante y que son consumidores muy importantes. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos o en Latinoamérica pesa más o menos la mitad de la población, si lo llevamos a números, ¿no? En Europa es un poco menos ese grupo, un poquito, no mucho, pero un poquito más bajo. Dentro de ese grupo hay gente que básicamente quiere pasar desapercibida en la sociedad, es tradicional, busca marcas que le ofrezcan algo, busca marcas tradicionales más no viejas, y esa gente sigue tendencias rápido, pero después que otros han probado, o sea, son los primeros seguidores. Hay un grupo que lo que quiere es demostrarle a los demás que está a la moda, que tiene poder adquisitivo, que es cool. Entonces esa gente adopta más rápido. Y ese grupo que adopta más rápido, o bueno, todo forma parte, digamos, del grupo de los seguidores, ¿siguen las tendencias del primer grupo? Del grupo que se arriesga, que es el que marca tendencias. Sí. Okay. Lo hace por razones distintas. El primer grupo lo hace por experimentar, por innovar, por probar. El segundo grupo lo hace por parecerse al primero. Entonces, ahí hay otras motivaciones y por tanto, cuando diseñamos comunicación, son otras las motivaciones que tenemos que utilizar en los mensajes, que quizás es de las primeras utilidades que le damos a este tipo de metodologías de segmentación. Ver cómo manejamos los valores, las metas, las motivaciones, y eso lo usamos para diseñar mensajes. Correcto. Y tenemos entonces otro grupo adicional, ¿no? Y hay un grupo adicional, exactamente, que en Latinoamérica es pequeño, pesa menos del 15% de la población, está más o menos por allí. En Estados Unidos es un poquito más grande, que es gente más conservadora aún, es gente ultra conservadora, muy tradicional, con pensamientos muy marcados, difíciles de romper. Si vamos a las comunicaciones políticas, que de alguna manera es tu especialidad, el grupo que le dio la diferencia a Trump en las elecciones. ¿Sí? Muchos mensajes de la campaña de Trump apelaban justamente a ese grupo. El que es completamente conservador. Vámonos a la práctica para que nuestra audiencia entienda. No sé si quieres tú poner algún ejemplo de algún tipo de producto y cómo, sería un mensaje o cómo se le debería comunicar algo a cada una de esas tres audiencias, o simplemente decir, mira, en este producto sería mejor apuntarle a esta audiencia y hablarle de esta manera. ¿Cómo se le habla a esas audiencias? Mira, por ejemplo, en la agencia nosotros tenemos varios clientes que ofrecen soluciones de capacitación, básicamente educación profesional, en distintas categorías. Mirando ahora, por ejemplo, el tema de la pandemia, que esas soluciones, algunas ya eran digitales, otras se trasladaron al ámbito digital, pero de todas, el mundo que vivimos hoy, pues ya ha hecho de alguna manera
a la mayoría de los consumidores acostumbrarse a este tema digital. No fue demasiado difícil pues llegarles a ellos con las soluciones a través del tema digital, ¿no? Sin embargo, los mensajes sí cambian, porque si tú le estás hablando a un emprendedor, a una persona que está de alguna manera iniciando un proceso de emprendimiento o de alguna manera moviendo algo en su empresa, los temas que tienen que ver con ese consumidor inicial que mencioné, con esos grupos innovadores que marcan tendencias, son los más importantes. Yo le puedo hablar, por ejemplo, a ese grupo de cómo descubrir cosas a través del entrenamiento que te voy a dar ahora en pandemia. ¿Sí? Yo tengo cosas especiales para ti, para que tú te nutras personalmente, para que tú descubras cosas que no habías visto posiblemente, ¿no? Si le voy a hablar, por ejemplo, a ese grupo que sigue, uno de esos subgrupos es un grupo que tiene como meta principal en la vida tener el control de su vida, tener el control de su entorno. A ese grupo pues no le vas a hablar de descubrimiento, no le vas a hablar de innovación. Sí le interesa la innovación, pero le interesa la innovación para tener el control del mercado, por ejemplo, si le estoy hablando a una compañía. Entonces a ese grupo yo más bien le tengo que hablar de cómo el tiempo es valioso para los negocios. Le tengo que hablar de toma el control de tu tiempo en la pandemia. No permitas perder el tiempo, aprovecha el tiempo, ¿sí? Logra que tus empleados se capaciten en este tiempo, no pierdas esas horas, ese tipo de cosas, ¿sí? Y si le estoy hablando a un grupo más rezagado, ¿sí? Al último grupo que mencioné, más ultraconservador, que es más conformista, pues a ese grupo, de alguna manera, lo único que tengo es que demostrarle que otros están haciéndolo, que otros ya están en ese proceso de mejoramiento, capacitación profesional durante este tiempo. Esa podría ser una diferencia. Por ejemplo, si nos vamos a los segmentos de cuidado personal, de belleza, creeríamos que en momentos de crisis esas categorías pueden caer. Y resulta que apelando a los mensajes correctos no necesariamente caen. Países como Venezuela, países como Brasil, países como Argentina, donde para hombres y mujeres esas categorías son importantes porque lucir bien es definitivamente un motivador en esos mercados. Resulta que esas categorías crecen en momentos de crisis. Lo vi muchísimo en mis años en Venezuela. En Brasil sucede muchísimo también que hay un momento de crisis y esas categorías resulta que suben, porque el consumidor está buscando una autoindulgencia hasta porque fenómeno Facebook, quiero demostrar lo bien que estoy, aunque no esté tan bien, ¿no? Aunque no necesariamente esté tan bien. Gisela, ¿cuáles consejos le darías tú a los empresarios, a los emprendedores que estén, por ejemplo, lanzando un producto con respecto a este estudio psicográfico del consumidor? ¿Qué consejo le darías tú, digamos, antes de hacer ese lanzamiento y aventurarse con respecto no solamente a cómo vas a transmitir el mensaje, sino a la propia concepción del producto, ¿no? Sí, es muy importante entender a los consumidores y eso no significa simplemente pues escribir un brief, como lo llamamos en comunicaciones, que describa a un consumidor general, sino buscar los nichos de consumidores en cuanto a esa clasificación que yo hice al principio, entender cuáles son las metas, las motivaciones y los valores de distintos grupos de consumidores. Porque yo puedo tener uno principal, yo puedo decidir que mi consumidor es, por ejemplo, ese que yo mencionaba que busca el control, pero yo puedo tener dentro de mi portafolio de productos y servicios algunos que vayan a otros segmentos y no le voy a hablar con los mismos beneficios, con los mismos mensajes que le hablo a ese grupo que busca el control. ¿Sí? Yo puedo tener un producto, una solución tecnológica, por ejemplo, que le hable a innovadores y yo decidir que ese es mi mercado principal, pero en algún momento esa solución tecnológica puede tener alguna vertiente, algún nicho que me permita llegarle a otro tipo de consumidor y no le puedo llegar de la misma manera. Entonces, desde la construcción de los mensajes hasta la investigación, o sea, entrar en línea, hay plataformas hoy en día que te permiten ver todo el ruido social que existe para entender quién es ese posible otro nicho y la tercera pata, ver cómo le llego a él desde el punto de vista
de los medios, o sea, con qué medios le llego a uno y con qué medios le llego al otro, porque obviamente si son personas tan distintas, sus intereses son distintos y por tanto los medios que consumen son distintos. Eso ahí también quería comentarte con el tema de los influencers, ¿no? Uh-huh. Se puede decir que un influencer forma parte de este primer segmento de consumidores que son los arriesgados, los que marcan tendencia, o un influencer es un producto más bien en sí mismo. O sea, ¿por qué me refiero a esto? Porque como el segundo segmento es el segmento más grande de la población, el segmento que es seguidor, uh-huh. Mi interés es saber si realmente una estrategia de influencers puede funcionar para todo ese segmento o no necesariamente es así. Porque muchas empresas están depositando el dinero en influencers en lugar de hacer este tipo de investigaciones. No sé si me entienden. Entonces, sí. A veces me he encontrado con muchos clientes y con muchos empresarios que me dicen, oye, boté mi plata porque le pagué a un influencer tal, y la verdad que el resultado no era lo que me habían dicho, lo que había esperado, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay que diferenciar si el influencer es el medio o el influencer es un mensaje. Cuando esos anunciantes miran al influencer como un medio y le meten dinero como si fuera un medio a los influencers, están corriendo el riesgo de que los mensajes que ese influencer da sobre la marca no apelen al grupo que ellos realmente necesitan. Entonces allí lo que yo diría que es correcto o que es más seguro es intentar que ese influencer que tú escoges apele a esos valores, metas y motivaciones que tu marca tiene que apelar, que ya tú descubriste previamente porque hiciste esa investigación que la marca apela a eso. Si yo puedo tener un influencer que apele al grupo de los innovadores y también puedo tener uno que apele al grupo de los seguidores. Obviamente el seguidor por naturaleza, por personalidad, es más susceptible a escuchar lo que dice un influencer. Sin embargo, el grupo, por ejemplo, de los innovadores, de esas personas que marcan tendencias, si ven que hay un mensaje que da un influencer que tiene que ver con ese descubrimiento, por darle ese nombre que usé antes, puede que ese mensaje cale en ellos. Entonces no es el medio, sino es el mensaje. Es alguien que tiene un mensaje que apela a mí como persona marcadora de tendencias, que está relacionado con esa marca. Entonces creo que hay que mirar no solo el influencer como medio, sino también como parte del mensaje y estar seguro que de verdad eso está en línea. O sea, básicamente habría que hacer una estrategia donde el influencer forme parte de la estrategia, no simplemente le diga, no sé, promocióname mi producto. O sea, sin ningún tipo de estrategia puede más bien convertirse en un boomerang, o sea, en algo hasta negativo para la marca o para el servicio que se está promoviendo, ¿no? Se puede convertir en algo negativo o incluso lo que tú decías al principio, es botar el dinero. Nosotros en la agencia justo nos tomamos muy en serio el tema de los influencers y se hace una investigación durísima, una investigación en detalle de los mensajes que esa persona da, del perfil que tiene y un brief muy importante al momento de que se vaya a empezar a trabajar. O sea, esa persona tiene que estar alineadísima con lo que son los objetivos de la marca. Y con el tema aspiracional, Gisela, hay marcas de todo tipo. Pero hay marcas que venden lujo. Por ejemplo, no sé, digamos un hotel que sea 5 estrellas, muy lujoso. ¿A cuál segmento debería apelar un hotel? O sea, una marca de lujo, un carro, por ejemplo, un vehículo muy costoso. Para que la audiencia más o menos entienda y pueda diferenciar cómo es este tema de los segmentos para ellos poder identificar quién va a ser su audiencia, quién le van a mandar el mensaje para que le compre, ¿no? Sí. Eso tiene que ver también con el estadio de la marca, ¿no? Con el nivel de madurez de la marca. Si yo estoy lanzándome y soy una propuesta nueva, una propuesta innovadora, una propuesta diferente, con de verdad una diferenciación, o sea, con de verdad algo que pudiera ser una tendencia distinta en el mercado, pues casi que de cajón te digo que hay que ir a ese segmento de los innovadores porque son los que van a probar primero y van a lograr que los que siguen se sientan seguros de seguir esa opción, ¿no? Sin embargo, si estamos hablando, por ejemplo, de un hotel de lujo, como tú ponías el ejemplo, y es una marca que ya está en el mercado, que ya tiene un segmento de consumidores, que ya tiene un grupo fiel,
pero lo que quieren es ampliar mercado, pues habría que ver de esas promesas de beneficios reales, beneficios duros del servicio en este caso, a qué apelan, qué yo no he explotado, o sea, qué de esos beneficios de mi marca yo no he explotado en los consumidores. Resulta que yo encuentro que un servicio que yo no he explotado tiene que ver con la celebración de conferencias en ese hotel, conferencias de lujo, pero conferencias. Entonces estoy hablando quizás de un segmento distinto, quizás le estoy hablando a un segmento pues más empresarial, buscando que mi conferencia no salga tan cara, pero que le dé a las personas que van a ella un nivel importante, un estatus. Entonces quizás le estoy hablando a un grupo más conservador. O sea, eso incluso depende de las promesas que yo quiera explotar de mi marca en el momento en que voy a trabajar la estrategia. La ventaja hoy en día es que yo identifico esa promesa, la cruzo con el grupo que me interesa porque creo que es el más susceptible a comprarme la promesa, la maquillo durísimo desde el punto de vista del mensaje y además de eso tengo los medios para targetizar directo al que estoy buscando, ¿no? Claro, y ahorita con los medios digitales es increíble lo que se puede lograr, ¿no? Puedes llegar exactamente a lo que deseas. ¿Hay alguna manera práctica, Gisela, donde un empresario pudiera, me refiero a manera práctica, un proceso organizativo, donde un empresario pudiera decir, este es mi producto, estos son los beneficios, así, este es el segmento tal, este es el segmento tal, este es el mensaje? O sea, ¿hay alguna forma organizacional de trabajo que ustedes como agencia utilicen para hacer eso? O sea, eso es todo un proceso, porque ahorita estamos hablando un poco por encima del tema, pero es un proceso mucho más largo que este programa que estamos teniendo, ¿no? Entonces, la agencia es necesaria para esto. Seguro que sí. Eso no es un proceso que se puede levantar de la nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la investigación sí se puede levantar pues en semanas de trabajo, hay un proceso de pensamiento detrás de esto al que las agencias están acostumbradas, pues al que las agencias ya se han expuesto en el pasado, e incluso experiencias previas que te dan esa capacidad de mirar unos números y ser capaz de llegar a conclusiones, ¿no? Eso no es un proceso tan fácil, y sí, es un proceso que existe. Dentro de lo que es el trabajo para una marca, pues hay un trabajo gigante de mirar tendencias y de mirar entorno y de mirar competencia. Hay un trabajo gigante de mirar a la marca y de entender qué esa marca ofrece, de entender cómo se va a comunicar, etcétera. Y hay un trabajo gigante también que tiene que ver con entender posibles consumidores, quién es el consumidor potencial más importante, el segundo, el tercero, de estos beneficios que decidí que la marca tiene para ofrecer al consumidor, los que son más rentables para mí, los que son más susceptibles de venderse en ciertas temporadas. ¿Cuál es entonces el tipo de consumidor al que yo voy a ir? Eso es un trabajo durísimo al principio de un proceso de comunicación y que además se mantiene en el tiempo, nunca se acaba. Esta segmentación psicográfica puede, o sea, una persona puede saltar de un segmento a otro. Esa es una cosa muy interesante. Teóricamente, o sea, psicológicamente, nosotros tenemos pues una personalidad definida y tenemos valores que nos inculcaron en nuestra casa, que el medio también nos inculca, y eso no cambia demasiado en el tiempo. Lo que son valores no cambia demasiado en el tiempo, y las metas y las motivaciones cambian un poco más, pero de alguna manera está también atada a esos valores, ¿no? Sin embargo, en momentos distintos de lo que pueda estar sucediendo en nuestro entorno e incluso en nuestra vida personal, puede hacer que esos valores dominantes pues de alguna manera disminuyan un poquito y otros valores que también componen a una persona prevalezcan. Hay un ejemplo que de alguna manera fue a lo que yo me expuse, que me hizo entender que esto podía pasar, porque uno siempre veía como que los valores eran algo que no cambiaba en el tiempo. Sin embargo, el proceso por el que ha atravesado el consumidor venezolano en los últimos años me hizo mirar unos números que hasta mandamos a chequear 20 veces porque creíamos que estaban incorrectos. Estábamos trabajando para
para un medio de comunicación y teníamos pues esos segmentos establecidos en función de las personas que se exponían a esos medios y de repente pues corrimos una investigación un día y cambiaron los números y no, aquí hay un error, vamos a revisar nuevamente ese proceso de recolección de datos, ese proceso de codificación, a ver qué pasó acá. Y lo revisamos y seguían dando esos números. Meses después volvimos a hacerlo y los números resulta que habían regresado a lo anterior. Bueno, ¿y qué pasó en ese pico? Porque revisamos y era correcto, los números estaban bien. De alguna manera lo que sucedió es que ese segmento que busca el control, ese segmento que lo que necesita es sentir que triunfa, sentir que lo que está haciendo lo mantiene en control de su propia vida, cuando empiezan los procesos de protestas, los picos de protestas en Venezuela, ese segmento crecía. Y de repente, cuando se acaban esos picos, y que lamentablemente sabemos que en Venezuela cuando esos picos caen es que todo quedó igual, resulta que ese grupo que es más rezagado, que de alguna manera lo que está es con la esperanza de que algo suceda, pero no está haciendo mucho por eso, esos grupos crecían. Y es exactamente eso lo que sucede cuando en Venezuela sale todo el mundo a marchar por un periodo de tiempo específico, hay unas semanas durísimas, todos sentimos que estamos en control. Todos sentimos que vamos a lograr algo. No lo logramos y eso pues, cae, ¿no? Entonces, ya mirando eso desde el punto de vista de marketing, pues encontramos casos en el que alguna cosa que pasa en la sociedad nos cambia de alguna manera esa dinámica de los valores que componen a una persona y ahí hay una inteligencia importante en la gente que maneja mercado y comunicaciones de ver cómo aprovechas eso. La pandemia ha sido un ejemplo. En la pandemia ha habido ejemplos de marcas que venden promesas específicas por la pandemia y quizás a veces vemos que se le da como demasiada importancia a algunas promesas que tienen que ver con la parte emocional, con la parte sentimental, con la parte de estar juntos, y eso tiene que ver con que esos picos existen, pues esos sentimientos de desesperanza los hemos visto, los hemos sentido todos nosotros. Los hemos sentido todos por Exacto, la pandemia. los hemos sentido y las marcas lo tienen que aprovechar pues de manera positiva. Súper Desde porque interesante. pueden vender más en este instante, hasta porque al final del día las marcas que acompañan al consumidor en estos momentos, pues después encuentran dividendos, ¿no? Hay un tema de conexión emocional que se fortalece en momentos como este. Claro que sí, mira, Gisela, interesantísimo todo lo que hemos hablado, nos queda tema, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa. Muchas gracias por estar con nosotros, Gisela. Cualquier persona que quiera seguirte, ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo? Por mi correo electrónico, que es gbruck@dmhamericas.com. Excelente, Gisela. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, si usted tiene una empresa, tiene un producto, lo va a lanzar o simplemente quiere hacer un mantenimiento de la marca, siempre debe pensar primero en el consumidor y qué es lo que en ese momento está pensando, porque ya sabemos que hay cosas afuera en la sociedad que pueden cambiar la manera como nos sentimos y la manera como, digamos, nos activamos para comprar un producto o un servicio. Muchas gracias, Gisela, por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa de negocios y marca. Nos vemos la semana que viene por aquí, por BPI TV, en vivo siempre.